Vamos a iniciar la segunda guía con la parte práctica del prorrateo de facturas. En esta presentación se van a tratar de dar todos los lineamientos para que podamos operar correctamente el prorrateo de facturas. Indicaciones generales para poder trabajar una tabla o tablas de prorrateo de facturas. En primer lugar, tenemos que tener presente la tabla principal que nos va a proporcionar los datos totales del valor y los pesos de cada una de las materias primas. Para identificar los gastos al peso y al valor, pues tenemos que consultar el contenido de la guía número 1 en donde se les indicó qué gastos corresponde a cada uno de los rubros. Primero se hace el prorrateo de los gastos al valor. Después se hace el prorrateo de los gastos al peso. Para hacer el procedimiento del prorrateo, lo único que tenemos que hacer es dividir el valor de cada uno de los gastos dentro del total de la factura o el total del peso que esté en la tabla número 1. Al final vamos a hacer una tabla consolidada en donde estará cada uno de los gastos que se hicieron, tanto de gastos al valor como gastos al peso, y así establecer el costo unitario de cada una de las materias primas. Aquí se les está presentando la tabla principal donde están los diferentes tipos de materia prima, la cantidad en kilos, en este caso se está comprando en kilos, el precio por cada kilo y el total. Este total resulta de multiplicar cada uno de los tipos de materia prima por el precio correspondiente. ¿Qué vamos a utilizar para el prorrateo de facturas? El total de kilos, en este caso que son 5,000, que nos va a servir para poder trabajar los gastos al peso, que es el flete marítimo y el acarreo. Y la columna de total, que nos va a servir para poder trabajar los gastos al valor del seguro, el agente aduanero y los derechos arancelarios a la importación. Estos datos están dentro de la guía que se les proporcionó el día de hoy, que es la guía número 2. El procedimiento del prorrateo es un proceso muy fácil. Como se dijo en la guía número 1, prorratear significa distribuir cada uno de los gastos al valor o al peso dentro del total de la factura. Entonces para eso vamos a crear unas tablas. Todas las tablas van a llevar los siguientes elementos. Vamos a colocar la materia prima, el valor, que es lo que vamos a tomar de la tabla número 1, donde estaba la parte final, y tenemos una columna de coeficiente y una columna de proporción. Esto es para el seguro. Lo mismo vamos a hacer con el valor para el agente aduanero, que a esto regularmente le llamamos trámites aduaneros. Donde sí va a variar es en los derechos arancelarios DAI, que significa derechos arancelarios a la importación, en donde en vez de colocar una columna de coeficiente, vamos a colocar una columna que dice aforo al valor en porcentaje, porque como se indicó en la teoría, dependiendo del tipo de materia prima, así se paga la parte del impuesto. Digamos que estos son impuestos que se pagan en las aduanas al momento de importar materia prima de otro país. ¿Cómo vamos a calcular el coeficiente? Vamos a dividir el valor del seguro. El valor del seguro es el valor que está en los datos, que son 1.359. Lo vamos a dividir dentro del valor total de la factura, que son los 135.900, que es lo que tenemos acá en esta columna. Y esto nos va a dar un coeficiente. Este coeficiente lo vamos a copiar en todas las filas. Y para calcular la proporción vamos a multiplicar el valor por el coeficiente para que nos dé la cantidad correspondiente. Al sumar la columna de proporción, estos 1.359 nos debe de coincidir con los 1.359 del seguro. Por eso se le llama, es como un reparto proporcional. En algunos casos ustedes lo han trabajado en estadística cuando trabajan la frecuencia relativa y sacan los porcentajes.
Es en relación al total de la factura. Y el mismo procedimiento hacemos con el agente aduanero. Vamos a dividir los 800 dentro de 135.900 y nos va a dar este coeficiente. Este coeficiente lo tienen que copiar en toda la columna. Cuando son varias cifras decimales hay que tratar de colocar todas las que les dé la calculadora, a manera de que cuando trabajemos los datos en la proporción y tomando en cuenta las aproximaciones nos dé la cantidad que tenemos acá, que son los 800. No puede haber ni más ni menos. Si el dato dice 800, aquí debe de cuadrar con 800. Si aquí era 1359, los datos deben de cuadrar con 1359. Por eso aquí en este cuadrito verde les anoté que para calcular la proporción se multiplica el valor por el coeficiente, y en los derechos arancelarios el valor por el porcentaje de aforo. Por eso acá el aforo está en porcentajes, porque es de acuerdo a la tabla donde están estos datos. Y aquí lo que tienen que hacer es multiplicar el valor por el porcentaje. Entonces, utilizando su calculadora, pues colocan 24.000 por el 10% para que les dé este valor. Este valor no nos va a cuadrar con ninguna cantidad porque tenemos porcentajes diferentes para cada uno de los tipos de materia prima. Por lo tanto, este dato es de acuerdo a lo que nos dé acá. En este caso nos está dando 15.505. Entonces, una de las indicaciones que se indicó al principio es que primero tenemos que trabajar los gastos al valor. Y en los gastos a valor tenemos el seguro, el agente aduanero y los derechos arancelarios a la importación DAI. Ahora vamos a trabajar con los gastos al peso. Cuando trabajemos gastos al peso, ya vamos a sacar nuestras tablitas no en relación al valor, sino aquí peso en kilos. En el ejercicio está en kilos, pero puede ser libras, yardas, metros, porque depende del tipo de materia prima, y en los ejercicios que se hagan de tarea o se les va a indicar qué tipo de medida es. Aquí volvemos a copiar la materia prima y aquí colocamos los kilos. Ahí recuerdan que este peso en kilos es lo que está en la tabla de datos inicial. Y lo mismo vamos a trabajar con el coeficiente. Vamos a dividir cada uno de los gastos al peso entre el total de kilos, que es 5.000, que es lo que nos aparece al final de la columna. En este caso el flete marítimo dice que es 2.800 dividido 5.000 y me da un coeficiente de 0.56. Colocan el 0.56 en todas las filas y lo multiplican. Igual que los gastos al valor, solo que ahora estamos trabajando con el total de kilos. Y la sumatoria debe de coincidir con los 2.800 que están prorrateando acá. Y también tenemos acarreos acá, 500 dividido 5.000 kilos y nos da 0.10 en el coeficiente. Multiplicamos el peso en kilos por el coeficiente y se nos va a dar el valor en quetzales, y nos debe de coincidir con los 500. Y aquí, para calcular la proporción, se multiplica el peso por el coeficiente, o el peso en kilos de cada una de las materias primas. Estos serían los gastos al peso. En los fletes puede haber, dependiendo de cómo se traiga la materia prima a la empresa, se puede pagar un flete marítimo si utilizamos barco, un flete aéreo o flete terrestre, dependiendo de dónde estemos comprando la materia prima. Entonces, con esto completamos los gastos al peso. Ya tenemos 3 tablas de gastos al valor y tenemos 2 tablas de gastos al peso. No en todos los ejercicios van a ser todas las tablas. En algunos puede ser que hayan 2 o 1, ahí depende de los datos. Y conforme a los gastos que se estén dando tanto del valor como al peso, así van a ser cada una de las tablas. Después que tengamos ya todas las tablas de gastos al valor y gastos al peso, vamos a hacer una tabla general, que es una tabla resumen. Esta tabla resumen nos va a servir para poder calcular el costo unitario, ya sumándole el prorrateo de los gastos al valor y gastos al peso. Entonces van a hacer una
una tabla con estas columnas, este valor que está en kilos, tipo de materia prima y valor según factura, que son los datos que utilizamos para hacer el prorrateo. Después vamos a abrir una columna aquí de gastos al valor y vamos a dividir en seguro, trámites y DAI. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Es muy simple. Van a copiar los datos que ya trabajaron en las tablas anteriores. Por ejemplo, se van a la tabla de seguro y aquí van a colocar todas las cantidades que aparecen donde dice ponderación. Se supone que al sumar todo esto les va a dar los 1359. Lo mismo hacen con los trámites, los copian para que les dé 800. Los derechos arancelarios donde calcularon los porcentajes para que les dé los 15.505. Después colocamos los gastos al peso donde están los fletes. Y también hacemos lo mismo, colocamos las cantidades para que nos sume 2800 y también lo hacemos con acarreos. En esta tabla de ejemplo estoy agregando una columna de otros, pero si ustedes quieren no hay necesidad que la coloquen porque no estamos trabajando ningún otro tipo de gastos al peso, solo estamos trabajando fletes y acarreos, entonces la pueden omitir. Para calcular el costo total lo que van a hacer es sumar el valor de la factura, el seguro, los trámites, el DAI, los fletes y acarreos para que me dé el costo total. Lo mismo hacen con el tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Entonces el costo total para poder complementar es la suma del valor de la factura más cada uno de los gastos al valor y gastos al peso en que incurrió la materia prima tipo A. Y siguen haciéndolo con los tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Por favor, las columnas pues ya están sumadas también. Si colocaron bien estos datos acá, pues no hay necesidad que lo vuelvan a sumar porque solo están copiando los datos de las tablas que hicieron anteriormente. Aquí está el costo unitario. Aquí hay un recuadrito. Entonces, para calcular el costo unitario es simple. El costo total que aparece acá, que son los 27.441, lo van a dividir dentro de la cantidad de kilos para que les dé el costo unitario de cada una de las materias primas. Lo mismo hacen con el tipo B, los 36.635 lo dividen dentro de 1.100, que es la cantidad de kilos del tipo B, y así van calculando sus costos unitarios. Esta columna de costo unitario no la tienen que sumar porque están calculando lo que vale la materia prima de acuerdo a la cantidad que se compró. Y aquí en el recuadro pues pueden encontrar este procedimiento que les acabo de explicar anteriormente. Aquí pueden colocar como título prorrateo de factura. Si hubiera un número de factura, se coloca el número de factura y la fecha. Si no hay en el dato, solo colocan prorrateo de factura y en la parte de abajo colocan el nombre del proveedor que les va a aparecer en los datos de los ejercicios. Y si aparece el lugar de donde proviene la materia prima, también lo utilizan. Esto es como un encabezado. Entonces esta sería la tabla resumen del prorrateo de facturas. Esto, como les dije al inicio, es un procedimiento muy sencillo. Es solo de estar distribuyendo los gastos dentro de los totales a manera de que se pueda hacer una distribución equitativa de cada uno de ellos de acuerdo al tipo de materia prima que se compró. Gracias por la atención a esta explicación. Es un complemento al ejercicio que ya está en su guía. Y se les va a estar adjuntando también una tarea que es idéntica a la que se les está presentando el día de hoy. Lo único que van a cambiar pues van a ser los valores y las cantidades, pero los procedimientos van a ser siempre los mismos. Entonces cualquier duda adicional que tengan al momento de que estén realizando su tarea, me pueden escribir en privado y con mucho gusto les puedo atender cualquier tipo de duda. Muchas gracias por su atención.